A este tiempo de oración, porque hay muchos motivos para orar por la iglesia, por cada uno, por los misioneros que sirven en diferentes partes del mundo, por la evangelización, que es nuestro deber. Entonces, motivos hay de sobra para orar, ¿verdad? Y tiempo es el que nos faltaría si dedicaríamos ese tiempo realmente a pasar hablando con nuestro Padre. Así que quisiera que por favor vayan al libro de Mateo capítulo 25, del verso 1 al 13. Y antes de ello voy a pedirles que me acompañen en oración para que el Señor nos dirija a entender. Seguro esto ya lo he leído quizás más de una vez, pero tiene siempre verdades que tienen que estar constantemente en nuestra mente para recordar qué es lo que el Señor quiere y cómo es el que Él busca que el creyente esté activamente pensando en todo esto. Bendito Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de la vida. Gracias, Señor, por tener una familia. Gracias, Señor, por ser parte de la familia de la fe. Gracias, Señor, porque aún tú eres ese Dios poderoso, Señor, que nos va a llevar de gloria en gloria a pesar de todas las circunstancias difíciles que podamos pasar. Y como decía Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Señor, a través de diferentes etapas, de diferentes momentos de nuestras vidas, esos son los motivos y las razones por las cuales nos ayudan, Señor, a crecer. Cada prueba, cada tentación, quizás, Señor, va a servir si es que nosotros realmente somos sensibles a tu voz y a tus propósitos. Señor, gracias te damos, Padre, por esta noche y ruego que me dirijas y que cada uno de mis hermanos, Señor, puedan atender, Señor, a este mensaje que sale de tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Bueno, hermanos, este es una parte definitivamente de toda la enseñanza, porque si nosotros nos centraríamos, tendríamos que estudiar y tendríamos que leer todo el capítulo 24 para poder tener una mejor claridad de por qué el Señor está usando una parábola aquí en este pasaje. Si ustedes se fijan, después del capítulo 24 está la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos, y después él habla del juicio de las naciones. Pero en el 24 justo estaba hablando de la venida del Hijo del Hombre, es decir, la venida del Señor Jesucristo, la segunda venida del Salvador que él ha prometido. Pero es interesante que en esta ocasión solamente me voy a centrar en esta parábola porque tiene una aplicación, creo yo, muy importante para cada uno de nosotros. Y justo eso conversamos con un hermano, creo ayer, y una de las tendencias que nosotros vemos en todas las iglesias cristianas, y no digo en el 100%, pero quizás en la gran mayoría, es que tendemos a tener muy poca asistencia en los tiempos de oración, ¿verdad? Sin embargo, los domingos pueden estar abarrotados de gente. Y entonces, algo el Señor quiere que nosotros entendamos. Ahora, es interesante que Él utiliza, después de hablar acerca de esa venida que nadie sabe el día ni la hora, sin embargo, en esta parábola quiere enseñarnos algo, la actitud del creyente frente
a esa próxima venida. Dice en el verso 1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ahora, para poder entender mejor esto, de hecho el contexto judío tiene otras características y otras tradiciones que nosotros tal vez no estilamos, y es acerca de todo lo que implica la ceremonia de una boda, ¿verdad? Nosotros hemos estado, los que hemos podido participar de alguna boda, hemos visto cómo es que el novio está esperando a la novia, ¿verdad? Pero en este caso es inverso. Ahora, es mejor entender que en estas bodas, la boda comenzaría en la casa de la novia, cuando el novio llegara para observar la ceremonia de bodas. Y generalmente es a la puesta del sol. De ahí es que estas vírgenes utilizan lámparas. Ahora, luego seguiría una procesión a medida que el novio llevaba a la novia a su casa para completar las festividades. Ahora, es interesante saber esto. La novia esperaba, dice, en su casa la llegada del novio, que venía a buscarla, acompañado del grupo de sus amigos, hoy llamado paraninfos, que en Judea eran 2, y con todo el resto del grupo de familiares y demás amistades la llevaban, unidos los 2 cortejos a casa del esposo en la que viviría. Entonces, hay cortejos para la novia y cortejos para el novio. Ahora, todo este cortejo, como se lleva a cabo a la puesta del sol, se realizaba con antorchas. Ahora, esas antorchas realmente eran llevadas con toda alegría porque estaban a punto de celebrar esa extraordinaria boda, ¿verdad? En el que va a unir a 2 personas. Ahora, en una boda nocturna era necesidad, como ustedes se dan cuenta, en esa época no tenían, como hoy nosotros tenemos lámparas que son emitidas con luz eléctrica, entonces obligatoriamente las lámparas eran necesarias. Ahora, Mateo presenta aquí un cortejo de 10 vírgenes. Este cortejo es un número elegido no por algo que se quiera, digamos que tenga un significado particular, simplemente toma estas 10 vírgenes, considera este número y dice de tal modo que sea simétrico. Son 5 vírgenes que el Señor está llamando acá prudentes y 5 insensatas. Ahora dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ahora, es interesante que esas lámparas no son como las que nosotros en algún momento hemos tenido, ¿verdad? Que tiene un espacio, un recipiente para echar ahí, ¿verdad? En ese caso, hace mucho tiempo el querosene, sino que era el aceite que servía para que arda la llama dentro de la lámpara. Ellas tenían que tener un recipiente para poder llevar ese aceite en el caso se consuma todo en la lámpara. Ahora dice, y tardándose el esposo, perdón, el verso 4, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Ven? Las lámparas y las vasijas que servían para aportar el aceite. Ahora dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Algo en común que pasa con las prudentes y las insensatas es que todas cabecearon. No hay ninguna que se haya mantenido así despierta. Y dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle.
Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Ahora, ¿qué es lo que aquí nos hace ver varias cosas? Aquí las vírgenes prudentes como las insensatas se quedan dormidas. Era medianoche, dice, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo. En un momento en que ellas deberían estar vigilantes. Ahora, ¿en qué aspecto esto de acá es un tanto irreal para las ceremonias de esa época? Porque es ilógico que todas las mujeres conocidas acá como vírgenes en realidad eran las damas de honor de la boda. Entonces, ¿tú has visto en alguna boda que las damas de honor se queden dormidas si están por celebrar un magno evento, verdad? Por lo cual esto parece un tanto irreal, pero Dios quiere darnos aquí una enseñanza espiritual para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí viene el aviso y dice: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Qué había sucedido? Las prudentes muy sabiamente habían previsto y llevaron aceite para que esas lámparas no se apagaran. Las insensatas no tenían el aceite. Quizás llevaron solamente lo mínimo, lo que tenían dentro de la lámpara, y llega un momento en que cuando llega el novio ya no tenían y ya se estaba apagando las lámparas. Entonces, ¿qué dice? Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden. Ahora, ¿ustedes imaginan que a medianoche en un lugar de Israel la gente tenga la capacidad de poder vender? La gran mayoría estaba durmiendo. Y parece una frase un poco sarcástica la que dicen las vírgenes prudentes, ¿verdad? Porque dice ahí: para que no nos falte a nosotras y a vosotras. De alguna manera está que les dice que se vayan y consigan para todos en el caso les falte. Y parece, y también dice: y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Ahora, ¿qué es lo interesante también de esta enseñanza? Que da la apariencia de una actitud egoísta de parte de las prudentes, ¿verdad? Porque si está diciendo: vayan y compren para nosotras y vosotras, es como decir: tú tienes aquí aceite, ¿y por qué no nos quieres brindar un poco para nuestras lámparas? Ahí hay algo ahí interesante que nos va a servir para poder entender. ¿En qué sentido? Porque aquí el Señor está hablando en realidad en un sentido espiritual. Toda parábola, sabes que es una historia tomada de la vida cotidiana para dar una enseñanza espiritual, ¿verdad? En este caso, ¿qué era lo que el Señor Jesús quería y quiere enseñar? Quería enseñar al pueblo de Israel y lo quiere enseñar a la iglesia en general. Porque esas personas prudentes, esas vírgenes prudentes, vienen a representar a cada uno de los creyentes que están, que son los verdaderos discípulos del Señor, que siempre están preparándose, que siempre están a la espera, como en este caso las vírgenes prudentes están a la espera del novio, a la espera de la segunda venida del Señor, que eso es lo que viene a representar el novio, en el Señor Jesucristo. Pero lo que se ve aquí, ese egoísmo de estas prudentes que da la apariencia de egoísmo, no es así. ¿Por qué razón?
porque eso viene a representar ese aceite, la presencia del Espíritu Santo en las personas. Ahora, la pregunta es, ¿tú puedes dar el Espíritu Santo a otra persona por más de que te lo pida o te ruegue, dame de tu Espíritu? No se puede, ¿verdad? Es por esa razón que esa actitud que da la apariencia de egoísta de estas prudentes no es egoísta. Está ellas reconociendo que es algo imposible que ellas pueden dar. De la misma manera como Dios, cuando da el Espíritu, Él da a quien se lo quiere dar. Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio a las personas. Nosotros cumplimos el deber de llevar ese evangelio y presentarlo a cada persona, pero depende de Dios y depende de la actitud de la persona si él recibe ese llamado y toma. Y ahí es donde el Señor le va a brindar el Espíritu Santo. Entonces, aquí lo que da a entender el Señor es que nosotros debemos tener un reconocimiento pleno de que el Espíritu Santo solamente lo puede dar el Señor. Por más de que estas mujeres estaban de alguna manera confiadas, porque pensaron que tal vez no iba a escasear el aceite. Sin embargo, en el momento en que viene el esposo, ellas se dan cuenta que falta y quieren tratar de solucionar el problema. De alguna manera esto en el lado aplicativo nos enseña que solo los verdaderos creyentes tienen el Espíritu Santo. Siempre van a tener ese aceite que viene a ser de alguna manera esa actitud del creyente de llenarse del Espíritu Santo. Cuando Pablo dice, sed llenos del Espíritu Santo, es esa responsabilidad que todos nosotros tenemos de depender de Él, de estar rebosando, ¿verdad? De que esté nuestra mente llena del conocimiento del Señor y sobre todo que lo podamos aplicar. En este caso, se ve que este grupo de personas, de mujeres vírgenes insensatas, simplemente no preveyeron, ni siquiera se preocuparon para el momento en que venía el Salvador. Y eso viene a representar a aquellas personas que muchas veces podemos estar en la iglesia, podemos aún venir los domingos a la iglesia, podemos aún cantar las mejores canciones al Señor que exaltan su grandeza, su bondad, la pecaminosidad en nuestro corazón, pero que realmente no son creyentes genuinos, no son verdaderos seguidores porque no están a la expectativa de la venida del Señor, conscientes de que Él va a venir para llevar a su iglesia, ¿verdad? Para llevar a los que son suyos. Entonces, aquí hay ese dos grupos de personas como lo había en la época de Israel. En la época de Israel, la gran mayoría negó al Señor, ¿verdad? Negó al Señor y daba la apariencia de piedad, pero simplemente era contrario a su profesión de fe. De la misma manera, esto también nos debe llevar a tomar en cuenta cómo estamos actuando dentro de nuestras vidas. Nuestra vida tiene que estar siempre vigilante, porque si nosotros nos ponemos a dar cuenta hoy, todas las cosas que están pasando aquí en el mundo, aquí en Perú, en otras partes, en todas las naciones, todo es la preparación. Miguel Núñez, Ugel Michelén, la gran mayoría de pastores reconoce que estamos en tiempos, como dice, en ese tiempo de parto, que no se sabe cuánto. Y esa es la tarea de nosotros como creyentes, estar vigilantes, estar como esas vírgenes prudentes a la expectativa de la venida del novio, a no estar confiados en nosotros mismos, a no decir, bueno, ya va a venir y simplemente, bueno, puedo vivir como quiero. No, eso nos debe llevar a examinarnos, a llorar por nuestro pecado, ¿verdad? Porque todos, aún como creyentes, pecamos. Entonces, lo que Él quiere que nosotros nos examinemos, que examinemos nuestro corazón para realmente ver que tenemos que estar viviendo en santidad,
algo que demuestra esta enseñanza es que lo que el Señor quiere subrayar aquí es la importancia de que para que en la venida del Señor, en esa segunda venida, debemos estar vigilantes y que el Señor no nos agarre desprevenidos. Ahora, si tú y yo somos creyentes, no vamos a estar desprevenidos, porque dice aún Apocalipsis 22, y si tú gustas puedes ir al libro de Apocalipsis capítulo 22, 20, dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Ves? Aquí claramente nos damos cuenta que en este caso Juan es el que está escribiendo esto, inspirado por el Señor. Está diciendo, sí, ven, Señor Jesús. El creyente tiene que estar diciendo, Señor, ven. Él es el quien prometió que iba a venir, ¿verdad? Y entonces nos debemos dar cuenta, estamos viviendo en un continuo deseo de su venida. Sinceramente les digo que hay veces, y reconozco eso también, hay veces, hermanos, perdemos la perspectiva. Y hay veces estamos como si el Señor nunca viniese, como si el Señor no hubiese prometido que Él vendría. Y hay veces vivimos tan afanados y preocupados en lo que hay que hacer en la vida cotidiana, en las responsabilidades del hogar, y no nos importa mucho el trabajo que tiene que ver con el Señor, el ganar almas, el sembrar su palabra. Una de las cosas que veo, por ejemplo, es los domingos. Yo les animo, hermanos, que estemos aquí a las 5 de la tarde. Sé que es difícil. Yo les he pedido perdón porque ha habido domingos en que no he estado aquí. Y entonces yo digo, Señor, tengo que estar acá. ¿Sabes el ejemplo? No sé los nombres, no recuerdo ahorita los nombres de los dos adolescentes que vienen. Los domingos vienen fielmente aquí. Bueno, entre ellos está Jonathan. Están viniendo acá para salir a compartir el evangelio. Pero la idea es que todos nosotros lo podamos hacer. Porque si tú y yo no sabemos presentar el evangelio, algo pasa en nosotros. Si no queremos presentar el evangelio, algo pasa en nuestro corazón. Si no sabemos cómo presentar el evangelio, si no queremos, algo está mal ahí, porque el creyente quiere hacer lo que su maestro hace, ¿verdad? Lucas 19 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, por eso es que Él vino, para salvar a las almas perdidas, a todos los que estamos aquí que ya conocemos al Señor. Entonces Él quiere que nosotros nos involucremos en su obra, en que más personas lleguen al conocimiento de la verdad, pero lo que refleja nuestras actitudes, hay veces es que estamos muy afanados por las cosas que tenemos que hacer o por las cosas que tenemos que proveer y no por las cosas que al Señor le importan, que quiere que hagamos. ¿Ha visto cómo la prostitución ha invadido este distrito aquí, en esta zona? Yo no he visto hace muchas décadas atrás que yo caminaba por esta avenida Jardines, ahora está invadida de prostitutas. Y de verdad, si tú y yo tenemos la intención, hay veces tú puedes agarrar y decir, vámonos por otro lugar. Pero Dios sabe que si tú eres la luz, tú y yo estamos llamados a sembrar la palabra. Tú y yo estamos llamados a por lo menos regalar un folleto, porque quizás esa persona va a ser convencida por el Espíritu a través de ese folleto. El diácono de las flores conoció el evangelio solamente porque
le dieron un folleto y lo leyó en su casa y ahí el Señor le convenció de pecado. Entonces, si bien es cierto, este pasaje bíblico, hay muchas cosas que podamos hablar y que profundizar, porque a las finales, como les dije, Mateo 24 es bastante complejo. Está ahí hablando el Señor que nadie sabe, ni los ángeles saben el día y la hora en que vendrá, pero no por eso, es decir, simplemente hago caso omiso o simplemente ya no estoy vigilando, ya no estoy atento a que en cualquier momento puede venir. Imagínense si hoy viniese en este momento. Hagamos lo que cuando estábamos recién nuevos en la fe queríamos hacer. Yo mismo me doy cuenta cómo va disminuyendo ese deseo de compartir. Es por esa razón que yo ese día decidí venir y me acuerdo que me fui con Jonathan acá a la espalda. Y entonces yo le dije esto: mira, Jonathan, yo me alegra que tú repartas este folleto. Pero como yo le dije una vez a un joven en la iglesia, a Las Flores, cuando ahí congregaba, él tenía mucho deseo de compartir el folleto. Yo le dije: mira, ¿tú crees que puedo contratar a un joven para que me reparta los folletos? Claro, pero le digo: ¿sabes quién no puede testificar y no puede hablar y no puede evangelizar usando el folleto? Aquel que no ha nacido de nuevo. Un incrédulo puede repartir un folleto, pero solo el creyente va a compartir el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Y entonces ahí eso nos va a traer bendición. Agradezco a cada hermano que viene de lejos. Sé que hay algunos que viven más lejitos, otros menos lejos, pero es valorado para Dios y para nosotros que estén acá presentes, que puedan estar aquí para orar, interceder por su familia, por la iglesia del Señor. Porque dice él que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿verdad? Entonces, tenemos la promesa del Señor que va a guardar a su iglesia, pero es un guardar que depende también de nuestra respuesta activa frente a lo que Él nos ha dado. Así que yo les invito en esta noche que podamos orar al Señor, darle gracias a Dios que tenemos la vida, que si nos ha dado dones y talentos, lo ha dado para que nosotros lo pongamos al servicio del Señor. Y que si tú no tienes el don de evangelista, pues haz esa obra de evangelista. A Timoteo le dijo, ¿no? Haz obra de evangelista, porque claramente se ve por el pasaje bíblico que él no tenía el don de evangelista. Pero él estaba diciendo: haz como si tú tuvieras el don de evangelista. Quizás usted no va a poder hablar a multitudes, pero el creyente va a hablar a otro. Ese día en medio de la calle, mi esposa estaba ahí conmigo y yo tenía folletos, por eso pedí acá a la iglesia. Y habían varias ahí, jovencitas. Una se burlaron, pero la otra le callaba a la otra y tenía temor. Porque una nombró a Dios y le dije: no tomes el nombre de Dios en vano, porque yo también cometí el mismo error cuando no conocía al Señor. Y Dios busca que ustedes un día se arrepientan y Dios les promete paz. Y escuchan, hermanos, tenemos la posibilidad de sembrar en corazones. Nuestra obligación no es convencer porque no podemos, pero nuestra responsabilidad es sembrar la semilla preciosa del glorioso evangelio de amor, dice un himno. Así que, hermanos, en esta noche yo voy a pedir que, si usted gusta, póngase de rodillas junto conmigo y podamos dar